Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un periodo, la verdad, fascinante y clave del cristianismo primitivo, finales del siglo II, principios del III. Efectivamente. Y nos vamos a centrar en Roma, en tiempos del Papa San Ceferino. Tenemos como base un anexo muy interesante que, analiza las llamadas herejías cristológicas de esa época. Un tema complejo, sí. Y es importante situarnos, como nos recuerda la fuente, estamos mucho antes de los grandes concilios, de Nicea y todo eso. Pero la Iglesia ya estaba, digamos, en plena ebullición, con preguntas centrales. Preguntas fundamentales, claro. Exacto. ¿Quién es Jesús exactamente? ¿Y cómo se relaciona con Dios Padre? Así que hoy, pues vamos a intentar desgranar, siguiendo el análisis de nuestra fuente, dos de esas interpretaciones que surgieron, el modalismo y el adopcionismo, y ver cómo reaccionó la Iglesia para custodiar la fe que venía de los apóstoles. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos, si te parece, por esa idea que buscaba, proteger a toda costa la unidad de Dios, el modalismo. Planteaba algo que quizá hoy suena un poco raro. ¿Y si Padre, Hijo y Espíritu Santo no fueran personas distintas, sino solo modos, como máscaras, del único Dios? ¿Cómo lo explica el material que tenemos? Pues mira, el anexo lo detalla muy bien. Esta corriente, que se asocia con Noeto y luego de forma más, digamos, sistemática con Sabelio, de ahí lo de sabelianismo a veces, defendía un monoteísmo muy estricto. Radical casi. Sible. Y las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues no serían distinciones reales dentro de Dios, sino, como decías, roles o modos de actuar de ese único Dios en la historia. O sea, como diferentes papeles que interpreta. Algo así. El texto lo pone claro. Como Padre, pues se reveló en la creación, en el Antiguo Testamento. Luego, ese mismo Dios, sin división interna, actúa como Hijo en Jesús. Y finalmente, tras Pentecostés, pues actúa como Espíritu Santo. Siempre el mismo sujeto divino. Entiendo la intención, claro. Proteger la unidad frente a tanto politeísmo que había alrededor, que la fuente menciona como posible contexto. Pero si seguimos esa lógica, si era el mismo Dios único el que se encarnó, eso lleva a la conclusión que el anexo llama chocante, el patripasionismo, que fue el Padre quien sufrió en la cruz. Esa era la deducción lógica, sí. Y como señala la fuente, el punto más escandaloso. Si no hay distinción real entre Padre e Hijo, y sabemos que el Hijo sufrió, pues tuvo que ser el Padre el que sufrió la pasión. ¡Ostras! De ahí el nombre. Patripasio, el Padre sufrió. Y claro, esto chocaba de frente con la imagen de Dios Padre y la relación Padre-Hijo que la gente sentía en las Escrituras, en la oración, en la liturgia. Y es que, como el anexo explica muy bien, el modalismo tenía problemas serios con el Nuevo Testamento. Ignoraba retorcía pasajes donde la distinción parece clara. El ejemplo típico que cita la fuente, el bautismo de Jesús. Claro. En Mateo 3,17. Se oye la voz del Padre, «Este es mi Hijo amado». El Hijo está allí, en el agua, y el Espíritu baja sobre él. Parece una escena con tres, ¿no? Sí, tres protagonistas claros. O pienso también en lo que dice Jesús en Juan, ¿no? En Juan 14:16. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Paráclito. Ahí Jesús se distingue del Padre, a quien reza, y los dos del Paráclito que viene. Si son solo modos, la frase no tiene mucho sentido. Exacto. El anexo subraya justo esa dificultad. Y va más allá. ¿Qué pasa con la oración de Jesús al Padre? En Juan 17, por ejemplo. Padre, glorifica a tu Hijo. Si Jesús es solo un modo del Padre, está hablando consigo mismo con otra máscara. Pierde toda la fuerza, claro. Se pierde esa relación personal que describen los textos. Y, finalmente, la fuente insiste en que esto afecta al corazón de la redención. La idea de que el Padre envía al Hijo por amor, y luego ambos envían al Espíritu. Si no hay distinción real, ¿qué significa enviar? Se diluye todo ese drama de amor trinitario. Entonces, ante esto, ¿cuál fue la respuesta en Roma? Bajo Ceferino y su diácono Calixto, que luego sería papa también. Pues la respuesta, según nos muestra la fuente, fue clara: aferrarse a la fe de siempre. Defendieron lo que venía de los apóstoles. Creemos en un solo Dios, sí, pero en ese Dios hay tres personas realmente distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no son máscaras. No son máscaras intercambiables, sino sujetos distintos, pero en comunión, en la única esencia divina.
Y la fuente apunta que esto es lo que, siglo y medio después, los padres capadocios explicarían con más filosofía, con lo de la usía y las hipostasis. Una sustancia, tres personas. Eso es, pero la idea central ya estaba ahí, firme, en tiempos de Ceferino. Vale. O sea que el modalismo intentaba proteger la unidad, pero acababa, según este análisis, chocando con la revelación trinitaria. Pero el anexo nos dice que casi a la vez surge otra corriente, que iba como en dirección contraria, ¿no? Fijándose más en Jesús como hombre. El adopcionismo. Justo. El adopcionismo, que la fuente relaciona sobre todo con Teódoto de Bizancio, a finales del siglo II también, y ofrecía una visión de Cristo, pues, radicalmente distinta. ¿Qué decía exactamente? Pues sostenía que Jesús nació como un hombre normal, hijo de María y José, un hombre muy bueno, muy piadoso, pero solo un hombre, y el momento clave, según ellos, era el bautismo. Ajá. Ahí, en el bautismo, Dios Padre habría como adoptado a ese hombre Jesús como su hijo. Le dio poderes divinos, el Espíritu Santo, lo ungió como Cristo. Pero lo crucial, y el anexo lo recalca, es que Jesús no era Dios desde siempre. No era el Hijo eterno que se hace carne. Era mano ascendido, digamos. Exacto. Un humano que llega a ser casi divino por una decisión de Dios en un momento dado. O sea que, según esto, Jesús sería más bien un modelo, un héroe divinizado, pero no Dios mismo hecho hombre desde el principio. Así. Precisamente. Un hombre deificado, no el Dios encarnado. Y claro, esto también creaba problemas teológicos gordos desde la fe tradicional, como enumera el anexo. El primero y más gordo. Negaba la encarnación tal como se entendía a partir de Juan 1. El Verbo se hizo carne. Eso es. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Si Jesús fue adoptado después, pues el Verbo eterno no se hizo carne en él desde el principio. Segundo, chocaba con otros textos que para la lectura tradicional que recoge la fuente hablaban de preexistencia. Por ejemplo, Pablo, en Gálatas 4:4. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Si lo envía, es que ya existía antes. Claro, tiene sentido. El adopcionismo no encajaba bien eso. Y tercero, pues inevitablemente reducía a Jesús. En lugar del misterio de ser verdadero Dios y verdadero hombre a la vez, lo dejaba en un superhombre, inspirado, elevado, pero no Dios del todo y desde siempre. Se perdía esa unión única de lo divino y lo humano en él. Y la respuesta de la Iglesia de nuevo, la que documenta la fuente, fue reafirmar la tradición, imagino. Así es. La Iglesia, con Ceferino en Roma como referencia, insistió en la fe apostólica. Jesús es hijo de Dios desde siempre, por naturaleza, no por adopción. Su ser hijo es lo que él es, no algo que consigue. Entonces, ¿el bautismo qué era para ellos? Pues no era el momento en que se convertía en hijo, sino la manifestación pública, la epifanía de quién era él desde siempre. Y para defender esto, como dice el anexo, Ceferino y otros se apoyaban en lo que ya habían dicho teólogos anteriores muy importantes, como Ireneo de León o Tertuliano de Cartago. Que ya habían luchado contra otras ideas raras. Exacto, contra los gnósticos y otros. Ya habían defendido la unidad del Hijo con el Padre y su divinidad eterna. Ceferino siguió esa línea. Es que es fascinante, de verdad, cómo el anexo nos pinta estas dos visiones tan opuestas sobre Jesús surgiendo casi a la vez, finales del siglo II. Una, el modalismo, que por querer salvar la unidad de Dios parecía cargarse a las personas. Sí. Y la otra, el adopcionismo, que por querer salvar la humanidad de Jesús parecía negar que fuera Dios desde siempre. Podríamos usar la tabla comparativa que trae la fuente para resumir las diferencias clave entre estas dos, herejías y la postura de la Iglesia mayoritaria. Claro. El cuadro del anexo ayuda mucho a verlo claro. A ver, si miramos la visión de Dios. El modalismo, un Dios unipersonal con modos. El adopcionismo, un Dios unipersonal que adopta. Y la doctrina católica, un solo Dios en tres personas distintas y eternas. Vale. ¿Y la visión de Jesús? Para el modalismo, era un modo del Padre visible. Para el adopcionismo, un hombre adoptado en el bautismo. Para la doctrina católica, el Hijo eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre desde su concepción. Y en la redención, en cómo entendían la salvación, las diferencias serían enormes también, ¿no? Totalmente. Como decíamos, el modalismo llevaba al patripasionismo. El Padre sufre.
El adopcionismo sugería que Jesús salva como ejemplo humano que Dios exalta, no por ser Dios él mismo. Mientras que la doctrina católica Afirmaba que Cristo salva porque es Dios hecho hombre, une en sí mismo la divinidad que puede redimir y la humanidad que se solidariza con nosotros. El anexo compara también el uso de la Biblia. El modalismo ignoraba o forzaba los textos trinitarios. El adopcionismo los de preexistencia y filiación eterna. La doctrina católica buscaba integrar todo. y el problema central que la fuente ve en cada uno. Pues en el modalismo, que borraba la Trinidad, en el adopcionismo, que negaba la divinidad plena y eterna de Cristo, mientras que la Iglesia intentaba mantener ese equilibrio delicado de la fe apostólica, Trinidad y Encarnación, los dos misterios juntos. El anexo usa una imagen curiosa para valorar todo esto. Dice que fue como un laboratorio teológico. ¿Qué quiere decir con eso? Pues quiere destacar algo que parece una paradoja, pero es importante. Estas peleas doctrinales, aunque fueran duras y crearan división en su momento, a la larga tuvieron un efecto bueno. Ah, sí. Sí, porque obligaron a la Iglesia a pensar más a fondo en su propia fe, a buscar un lenguaje más preciso para hablar de los misterios sin caer en errores o simplificaciones. Es lo que el anexo llama valor apologético. Entiendo. Aunque las definiciones superformales de los concilios, Nicea, Calcedonia, tardarían aún, estas luchas de finales del segundo siglo y principios del tercero demuestran, según la fuente, que las ideas centrales, Trinidad, divinidad y humanidad de Cristo, no se inventaron después. Ya se estaban defendiendo y cuidando desde mucho antes, frente a otras interpretaciones. Y volviendo a Ceferino, el Papa de Roma en ese momento tan movido, el anexo le dedica una atención especial. No lo pinta como un gran intelectual, ¿verdad? ¿Cuál fue su papel clave entonces, según esta fuente? Exacto. El anexo es bastante honesto en eso. Dice que Ceferino, quizá no tenía la finura filosófica o teológica de otros como Orígenes o Tertuliano, con quien tuvo sus más y sus menos, Ya. pero que jugó un papel crucial como custodio de la fe recibida. Su tarea principal, como obispo de Roma, sucesor de Pedro, era mantener firmes las líneas maestras de la tradición. Dios es uno y trino. Cristo es el Hijo eterno, Dios verdadero y hombre verdadero. No se dejó llevar por especulaciones que, aunque parecieran más lógicas o sencillas, acababan torciendo el misterio cristiano. Entiendo. O sea que su importancia histórica, según el anexo, está más en esa fidelidad, en ser como un ancla en la tormenta doctrinal, que en hacer grandes aportaciones teológicas propias. Precisamente. El texto ve su papado como un ejemplo de cómo la sucesión apostólica, esa cadena de obispos que llega hasta los apóstoles, funcionaba o buscaba funcionar como una garantía para guardar la fe intacta frente a interpretaciones personales o nuevas, por muy interesantes que parecieran. La idea de fondo que transmite la fuente es que la fe cristiana no se basa en las conclusiones geniales de nuestra razón sobre el misterio, sino en el misterio mismo, tal como Dios lo reveló y la Iglesia lo ha ido transmitiendo. Y Ceferino, en su momento, pues encarnó esa fidelidad a lo recibido. Pues la verdad es que esta inmersión que hemos hecho siguiendo nuestra fuente, en esa época, finales del siglo II, principios del III, nos muestra lo temprano y lo central que fue definir quién era Jesús, y lo complicado. Desde luego. No era un debate abstracto de cuatro sabios. Tocaba el corazón de la fe. Cómo entender a Dios, la salvación, cómo leer la Biblia. Hemos visto cómo la Iglesia, con figuras como Ceferino, luchó por mantener un equilibrio muy fino. Unidad de Dios y Trinidad de personas, divinidad plena y humanidad plena de Cristo. Frente a ideas como el modalismo o el adopcionismo que, quizá con buena intención, rompían esa armonía. Y lo fascinante aquí, que el análisis de esta fuente deja como una vibración, es cómo estas controversias siguen resonando. Nos obligan quizá a preguntarnos hoy. A ver. ¿De qué manera nuestra propia idea de quién es Jesús, sea muy pensada o más bien intuitiva, da forma a cómo entendemos la fe, cómo vivimos la oración, incluso el sentido de nuestra vida? Hemos pensado a fondo qué implica decir, como hace la fe cristiana clásica, siguiendo esa línea de Ceferino, que ese hombre, Jesús, es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué cambia eso si nos lo tomamos en serio en nuestra visión del mundo, de Dios, de nosotros mismos?